Vamos a poner el marco de lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Vaya conmigo a Daniel el capítulo 7. Daniel el capítulo 7 y el versículo 2. Nos habla de una visión gloriosa que pudo contemplar el profeta Daniel. Vamos a colocar el marco de lo que vamos a estudiar esta noche. Daniel el capítulo 7 y el versículo 2. Dice la palabra del Señor. Daniel dijo: vi en mi visión de la noche que los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar, y 4 grandes bestias, diferentes una de la otra, subían del mar. Ahora, proféticamente, las bestias representan reinos. Daniel está contemplando que hay 4 reinos que se están levantando del mar, y según Isaías, el capítulo 17 y el versículo 12, nos dice que el mar representa muchedumbres, pueblos, naciones, tribus y lenguas. Es decir, que estamos contemplando 4 imperios que están creciendo sobre las muchedumbres. El contexto indica que la primera bestia era como un león. ¿Y qué representa ese león? ¿Qué poder representa? ¿Qué poder representa el león? Representa el imperio babilónico. Babilonia gobernó del año 605 a.C. hasta el 539 a.C. Y después encontramos un oso que tiene 3 costillas en su boca. ¿Y qué imperio representa ese oso? Los medos y persas. Representa el imperio de los medos y los persas, que gobernaron desde el año 539 a.C. hasta el 331 a.C. Y después encontramos un leopardo con 4 cabezas. ¿Y qué imperio representa el leopardo? El imperio representado por el leopardo es el imperio griego. El imperio griego gobernó el mundo desde el año 331 a.C. hasta el 168 a.C. Y después encontramos una bestia terrible y espantosa que resulta ser un dragón. ¿Y qué imperio representa? Roma imperial o Roma pagana. Roma pagana gobernó el mundo desde el año 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Pero nos damos de cuenta que este imperio le salen ¿cuántos cuernos? Le salen 10 cuernos. Y note lo que representan estos cuernos. Daniel 7 y el versículo 24. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, que será diferente de los primeros, y derribará a 3 de ellos. Ahora, los 10 cuernos históricamente representan cuando las tribus del norte vinieron al imperio romano y lo parcelaron. De ahí vienen los burgundios, los lombardos, los anglosajones, los hispanios, los suevos, etc. Hoy en día, la división del Imperio Romano Occidental lo conocemos como Europa. Esa invasión ocurrió en el año 476 después de Cristo. Fue cuando las tribus del norte parcelaron el Imperio Romano. Pero la palabra de Dios declara que después de que haya sido dividido el Imperio Romano, iba a aparecer un cuerno pequeño. Y ahora, note las características de este cuerno pequeño. Daniel 7 y el versículo 25. Hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora, quiero que note que este cuerno pequeño habla palabrotas contra Dios. Dice que persigue, mata y asesina a los hijos de Dios. Dice que pensó en cambiar los tiempos y la ley. Y que iba a gobernar por tiempo, tiempos y medio tiempo. Ahora, proféticamente, ¿cuánto tiempo es esto? 3 años y medio. 3 años y medio. Y bíblicamente, el año tiene 360 días. Esto tú lo puedes leer
En Génesis capítulo 7, el versículo 11, y lo puedes comparar con Génesis 8:4. Ahí te va a informar de que un año bíblico tiene 360 días. Entonces lo que tú tienes que hacer es multiplicar 360 por 30 días, por 360 por 3 años y medio, y te va a dar igual a 1260 días. Pero en las profecías, días equivalen a ¿cuánto? Años. Ezequiel 4:6, Números 14:34 o Levíticos 25:8. Cualquiera de esos tres textos te puede informar que un día en la profecía es equivalente a un año. Es decir, que este cuerno pequeño iba a gobernar por 1260 años. Ahora, note la secuencia. León, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos y cuerno pequeño. Vaya conmigo a Apocalipsis de capítulo 13. Apocalipsis de capítulo 13 y vamos a leer el versículo 1. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 1. Dice la palabra de Dios. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 20 cuernos. ¿Cuántos cuernos tenía? 10 cuernos. Sigue diciendo el texto. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Yo pregunto, ¿ya hemos visto estas bestias antes? Son las mismas bestias de Daniel 7, ¿cierto que sí? Pero quiero que noten que las bestias en Apocalipsis 13 están en orden invertido. En Daniel 7 encontramos león, oso, leopardo, dragón, 10 cuernos, cuerno pequeño. Aquí encontramos bestia, 10 cuernos, dragón, leopardo, oso y león. Inmediatamente uno se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el orden está invertido? Daniel, el profeta Daniel vivió en la época de León. Él vivió en el imperio babilónico. Así que Daniel está contemplando la visión hacia el futuro. Mientras que Juan el apóstol vivió en la época del dragón, la época del imperio romano. Así que Juan está contemplando la mismita visión, pero hacia el pasado. Es decir, que es una mismita profecía, pero vista de diferentes puntos de tiempo. Ahora, quiero que note que en Daniel 7 se le llamaba el cuerno pequeño, pero en Apocalipsis, el capítulo 13, ahora se le llama la bestia. Y quiero que note que posee las mismas características de este cuerno pequeño. El cuerno pequeño hablaba palabrotas contra Dios. Note lo que hace esta bestia. Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 5. Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Y el versículo 6 dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y su santuario, y los que moran en el cielo. Ahora, la gente ha entendido mal lo que es una blasfemia. Muchas personas creen que una blasfemia es cuando un ateo maldice a Dios y niega a Dios y le insulta. Pero bíblicamente, eso no es una blasfemia. A Jesús fue acusado de blasfemia y Jesús no era ateo. Vamos a analizar según la palabra de Dios qué es una blasfemia. Marcos capítulo 2 y el versículo 7. Marcos capítulo 2 y el versículo 7. Jesús fue acusado de blasfemia. Marcos capítulo 2 y el versículo 7. Está hablando de cuando Cristo Jesús le perdonó los pecados al paralítico. Y note lo que declara el versículo 7. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo quién? Dios. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Ahora, ¿con Jesús aplica el término blasfemia? No, porque Jesús es Dios. Jesús es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Él es el verbo creador que se hizo carne. Con Jesús no puede aplicar el término blasfemia, pero ¿qué pasa si un mero hombre profesa tener poder para perdonar pecados? Según la Biblia, ¿eso es qué? Según la palabra de Dios, esto es blasfemia. Es decir, que la bestia profesa tener poder ¿para qué? Para perdonar pecados. Pero note también Juan el capítulo 10. Vamos a analizar qué más es blasfemia según la palabra de Dios. Juan el capítulo 10 y el versículo 33. Note lo que nos declara el apóstol Juan, el mismo que escribió el libro de Apocalipsis. Juan el capítulo 10 y el versículo 33.
está hablando de cuando Cristo Jesús dijo que el Padre y Él eran uno solo. Versículo 33. Respondieron los judíos: no queremos apedrearte por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces ¿qué? Tú siendo hombre te haces Dios. Ahora vuelve y juega. Con Cristo Jesús no aplica el término blasfemia porque Él es Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Pero ¿qué pasa si un mero hombre profesa ser Dios en la tierra? Según la Biblia, ¿eso es qué? Según la palabra de Dios, eso es blasfemia. Es decir, que la bestia no solo profesa tener poder para perdonar pecados, sino que profesa ser Dios aquí en la tierra. Vuelvan conmigo a Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Leímos que el cuerno pequeño quebranta a los hijos de Dios. ¿Será que esta bestia hace lo mismo? Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 7. Y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. ¿Qué hace esta bestia con los hijos de Dios? Los mata, los asesina y los vence. Lo mismo que hizo el cuerno pequeño. Lo mismo. Ahora, ¿por cuánto tiempo gobernó el cuerno pequeño? 1260 días, pero días son años. ¿Será que esta bestia gobierna el mismo periodo de tiempo? Note lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo, vamos a leer el versículo 5. Y le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias. Ahora note. Y le fue dada autoridad de obrar durante ¿cuánto tiempo? 42 meses. Ahora, bíblicamente, el mes tiene 30 días. Pues si el año tiene 360, es obvio que el mes tiene 30 días. Si usted multiplica 30 por 42, ¿cuánto tiempo le da? Da 1260 días. Pero días son años. Es decir, que usted tiene que buscar un poder que se levantó después de 476, que gobernó durante 1260 años el mundo, que profesa tener poder para perdonar pecados y que profesa ser Dios en la tierra, y que persiguió y mató a los hijos de Dios. Yo pregunto, ya sabemos qué poder representa esto. Alguien que se ponga de pie, un guerrero que se ponga de pie y me diga qué poder representa esto. No se atreven, les da miedo. No, pero tienen sueño, están aburridos. Este imperio, o este poder, no es más ni menos que Roma papal. No hay otro poder que le quepan tan claramente las características. Roma papal. Roma papal empezó a gobernar el mundo en el año 538, con el decreto de Justiniano. Y durante 1260 años persiguió, mató a los hijos de Dios. Pensó que podía tener poder para perdonar pecados y aún todavía profesa que tiene al representante de Dios en la tierra. Pero la palabra de Dios dice que después de los 1160 años la bestia iba a recibir una herida de ¿qué? Una herida mortal. Apocalipsis 13 y el versículo 3. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue ¿qué? Fue sanada. Y toda Mapilipán se maravilló y siguió la bestia. ¿Sí dice así? No solamente Mapilipán, dice que toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Ahora yo pregunto, ¿será que la herida ya fue sanada? No, hermanos, la herida no ha sido sanada. Porque este poder todavía no tiene la capacidad de perseguir a los hijos de Dios. Está en proceso de saneamiento. ¿Pero con qué fue herida la bestia? ¿Qué instrumento o qué utensilio se usó para herir a la bestia? Note lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 14. Apocalipsis 13 y el versículo 14. Con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda a que hagan una imagen de la bestia, ahora note, que tuvo la herida de espada y vivió. ¿Con qué fue herida la bestia? Con la espada. ¿Y qué representa la espada? Bueno, es lo que siempre escucho, que la espada representa la palabra de Dios. Pero en el versículo 10 nos dice que la bestia usó la espada para matar a los hijos de Dios. Yo pregunto, ¿será que el papado en su historia utilizó la Biblia para matar a los hijos de Dios? En ningún sentido.
Note lo que dice el versículo 10. El que llegue a la cárcel irá. El que mate a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. El papado no usó la Biblia para matar a los hijos de Dios. Es decir, que esta espada aquí debe representar otra cosa. Note lo que dice Romanos el capítulo 13 y el versículo 1. ¿Qué representa esta espada? Romanos capítulo 13 y el versículo 1. Vamos a analizar qué representa esa espada que hirió la bestia. Apocalipsis, Romanos capítulo 13 y el versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen fueron establecidas por Dios. Así que quien se opone a la autoridad resiste a lo que Dios estableció, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los gobernantes no están para atemorizar al bueno sino al malo. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás tu alabanza. Y ahora nota el versículo 4. Porque el magistrado es un servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. ¿Qué representa esa espada? Representa al poder político. Yo pregunto, ¿el papado usó el poder político para matar a los hijos de Dios? Por 1260 años, por supuesto. Entonces fue herida con el poder político. Por supuesto. 1260 años, al culminar su periodo de gobierno en el año 1798, el general Iván Berthier llegó a la Basílica de San Pedro y le dijo al Papa Pío VI, mira, tu tiempo se ha acabado, tú ya no gobiernas más. Y tomó al Papa Pío VI y lo llevó cautivo, y un año después el Papa murió. Ahora, anteriormente se habían llevado papas en exilio, pero nunca con el propósito de abolir el papado. Los periódicos en aquella fecha titulaban de que nunca más iba a volver a levantar el papado. El papado sufre una herida de la cual nunca más se va a levantar. Pero la palabra de Dios enseña que esa herida mortal tenía que ser sanada. Pero después de que la bestia o que el papado fue herido de muerte con el poder político, Juan contempla otra bestia que está subiendo y que quiere gobernar el mundo. Apocalipsis 13 y el versículo 11. Nota lo que dice Apocalipsis 13 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios. Después vi otra bestia que subía de la tierra. La pregunta clave es ¿después de qué? Tiene que ser después de 1798, después de la herida mortal que le fue propinada a la bestia. Y se nos dice que está levantando otra bestia, y una bestia proféticamente representa un reino, una nación. Es decir, que Juan está contemplando una nación que se está levantando después de 1798. Y dice que sube ¿de dónde? De la tierra. Ahora, nos dimos de cuenta en Daniel 7 que las anteriores bestias se levantaban del mar. Y quiero que note cómo se está moviendo la profecía. Babilonia era un poder asiático oriental. Medo-Persia era un poder asiático occidental. Grecia era un poder europeo oriental. Roma era un poder europeo occidental. Pero nos damos de cuenta de que esta bestia tiene que levantarse de un territorio diferente. Y que tiene que estar más al occidente, porque la profecía se está moviendo de oriente a occidente. Es decir, que esta bestia tiene que levantarse de un territorio más allá de Europa occidental. ¿Y qué está más allá de Europa occidental? ¿Han visto un mapa mundial? ¿Qué está más allá de Europa occidental? América, hermanos. Es decir, que esta bestia que está contemplando Juan se está levantando en América. Ahora, la palabra subía en el griego es anabainos. Y anabainos quiere decir subir silenciosamente como una planta. Es decir, que para 1798 encontramos una nación que está subiendo silenciosamente como una planta y que tiene que levantarse en América, en este continente. Además, tiene que ser una nación que llegaría a ser una superpotencia económica, una nación supercapitalista que controla toda la economía mundial. Porque se nos dice en el versículo 16 que ordenaba que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos,
se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y ahora note, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino que el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Tiene que ser una nación supercapitalista que sea capaz de controlar la economía mundial, porque prohíbe a toda la tierra el comprar y el vender, prohíbe el libre comercio. Tiene que ser una nación que tiene la capacidad de controlar toda la economía mundial. Además de eso, la palabra de Dios enseña que tiene que ser una potencia militar. Una nación belicista, porque dice que mata y persigue y asesina a aquellas personas que no aceptan su autoridad. Ahora, no solamente eso, sino que dice que tiene 2 cuernos como de cordero. Pero habla como un dragón, es una bestia esquizofrénica. Sufre de pérdida de identidad, porque su apariencia es como cordero, pero habla como un dragón. Ahora, ¿qué representa el cordero en la Biblia? Cristo Jesús. Juan dijo, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que esta nación tiene que ser una nación, ¿qué? Cristiana. Pero después habla como dragón. ¿Y quién es el dragón en la Biblia? Satanás. Apocalipsis 12:9 nos dice que el gran dragón es Satanás. Es decir, que encontramos una bestia, una nación cristiana, pero que al final de cuentas va a terminar hablando como Satanás. Ahora, se nos dice que tiene 2 cuernos como de cordero. Tiene que ser, porque la Biblia los cuernos representa poderes, tiene que ser 2 poderes que reconoció Cristo Jesús que existían. Porque dice que son 2 cuernos como de cordero. ¿Qué 2 poderes reconoció Cristo Jesús que existían? Él dijo, mi reino no es de este mundo. Nota, él reconoció 2 poderes, 2 reinos. El reino el espiritual y el reino terrenal. También dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Poder civil, poder político y poder religioso. Es decir, que es una nación democrática. Es una nación republicana que permite la capacidad de que el ser humano pueda escoger su representante político, pero también su representante espiritual. Ahora, yo pregunto, según las características, ¿qué reino o qué nación representa esta bestia? No hay otro. Según la Biblia, esta bestia representa a los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, quiero que note que es muy importante que el texto dice que subía de la tierra. Guárdese eso porque vamos a volver a eso más adelante. Ahora, permíteme repetir la secuencia. Encontramos la siguiente secuencia según la palabra de Dios. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma dividida en 10, Roma papal que gobierna hasta 1798 y después los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Queda clara la secuencia? Ahora vayan conmigo a Apocalipsis 12. Apocalipsis el capítulo 12. Y vamos a entrar en materia de lo que vamos a estudiar. Se estima, hermanos, que hay 100.000 denominaciones dentro del cristianismo. 100.000 denominaciones. Y si se cuentan todas las sectas que se forman todos los días, yo creería que sobrepasaría más de 1 millón. Más de 1 millón de iglesias y sectas que profesan ser seguidoras de Cristo Jesús. Más de 1 millón, hermanos. Con razón un cantante dijo que había más iglesias en el mundo que niños felices. Lo interesante es que todas estas sectas y denominaciones le van a decir a usted que es a la iglesia verdadera de Dios. Todas las denominaciones le van a decir, esta es la iglesia de Dios. Usted va a los bautistas, esta es la iglesia de Dios. Los católicos, esta es la iglesia de Dios. Los adventistas, esta es la iglesia de Dios. Los pentecostales, los presbiterianos, los testigos de Jehová, todas las denominaciones le van a decir que esta es la iglesia de Dios. Así que lo que vamos a estudiar son 4 características que en realidad debe tener la iglesia verdadera de Dios. El Señor sabía que al final de la historia el cristianismo se iba a desbaratar en más de 100.000 pedazos. Dios ya lo sabía, porque conoce el fin desde el principio. Él sabía que el cristianismo al final de la historia se iba a desbaratar en más de 100.000 pedazos. Así que en su palabra dejó 4 características básicas para poder reconocer la iglesia verdadera de Dios. Y esas características están en Apocalipsis el capítulo 12. Así que vamos a estudiarlas. Versículo 1.
Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol. Ahora, los católicos dicen que está la Virgen María. El problema es que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. La palabra señal en el griego es esmeion, que quiere decir símbolo. Claramente nos está presentando Juan un cuadro simbólico, el cual necesitamos interpretar. Y se nos dice que Juan contempla una mujer. ¿Y qué representa la mujer en la Biblia? Efesios capítulo 5, el versículo 25, Cristo dijo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Nota la comparación. Los maridos tienen que amar a las mujeres, así como Cristo ama a su iglesia. En Jeremías 31 también se compara con la iglesia de Dios con una mujer. Es decir, que Juan está contemplando una iglesia que está vestida ¿de qué? Del sol. ¿Y qué representa el sol en la Biblia? Note lo que dice el libro de Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 2. Malaquías, el capítulo 4 y el versículo 2. Note lo que declara la palabra del Señor. Malaquías, capítulo 4 y el versículo 2. Pero para vosotros que respetáis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El sol es el sol de justicia que trae ¿qué cosa? Salvación. ¿Y quién es el que trae salvación? Cristo Jesús. Es decir, que el sol en la Biblia representa Cristo Jesús. Es decir, que la mujer está vestida ¿de quién? La mujer está vestida de Cristo Jesús. Está vestida de la perfecta justicia de Cristo Jesús. Note lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 13. Romanos, el capítulo 13 y el versículo 13 para el contexto. Romanos, capítulo 13 y el versículo 13. Andemos como de día honestamente, no en comilonas y borracheras, no en pecados sexuales y desenfrenos, no en contiendas ni en envidias. Ahora nota el versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo y no comentéis los malos deseos de la carne. Es decir, que encontramos una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia que está vestida de la perfecta justicia de Cristo Jesús. Ahora, en Apocalipsis capítulo 12, se nos dice que esta mujer tiene algo sobre sus pies. ¿Y qué es lo que tiene bajo sus pies? Apocalipsis 12 y el versículo 1 nos dice que tiene la luna bajo sus pies. ¿Y qué representa la luna en la palabra de Dios? Ahora, en Génesis, ustedes recuerdan que Dios hizo las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para señorear en el día y la lumbrera menor para alumbrar en la noche. Es decir, que la luna es la lumbrera menor. Entonces, ¿qué representa la luna? ¿Qué dice Salmo 119 y el versículo 105? No lo sabemos de memoria. Lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera en mi qué. Lumbrera en mi camino. Es decir, que la lumbrera representa la palabra de Dios. Ahora, noten, una mujer que está vestida de la justicia de Cristo y que se guía únicamente y solamente por la palabra de Dios. Pero se nos dice que esta mujer tiene una corona de 12, una corona con 12 estrellas. Y también se nos dice que está embarazada. Versículo 2 de Apocalipsis 12. Estaba encinta y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. Ahora yo pregunto, ¿será que esta es la iglesia del Antiguo o del Nuevo Testamento? Esta primera etapa, este primer versículo, está haciendo referencia a la iglesia del Antiguo o a la iglesia del Nuevo Testamento. Tiene que ser la iglesia del Antiguo Testamento, porque se nos dice que está embarazada y este niño no es más ni menos que Cristo Jesús. Note lo que dice el versículo 5. Y ella dio a luz a un hijo varón. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto a un hijo mujer? Eso no se ve, ¿cierto que no? Entonces, ¿por qué Juan está enfatizando de que este hijo es varón? Porque Juan está queriendo decir de que este niño que está a punto de nacer no es más ni menos que la simiente prometida. Génesis 3 y el versículo 15. Dice, enemistad pondré entre la serpiente y la mujer, y entre su simiente y la simiente de ella. Tú le dirás el carcañal, el carcañal, pero él te aplastará
la cabeza. Porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, maravilloso, y el límite de su imperio no tendrá límites. Juan está enfatizando que aquel hijo varón que estaba a punto de nacer no es más ni menos que el Mesías prometido por todos los profetas de Dios. Ahora, en el versículo 1, se nos dice que hasta ahora la mujer está embarazada. Pregunta: la iglesia del Antiguo Testamento, antes de que naciera Cristo Jesús, ¿en qué imperio vivieron? Antes de que Jesús naciera. Vivieron en el imperio babilónico, el imperio persa y el imperio griego. Nota. Pero ahora note que aquí también aparece un dragón. Versículo 3. Entonces apareció otra señal en el cielo. Un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y ¿cuántos cuernos? Óigame, tiene 10 cuernos también. Y sigue diciendo, y en su cabeza 7 diademas. Ahora, proféticamente, el dragón sí representa a Satanás, pero en un sentido derivado representa al imperio romano. Porque se nos dice en el versículo 4, que este dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Yo pregunto, ¿Satanás qué poder usó para matar al niño en cuanto naciera? Él usó a Herodes. Recuerden, Mateo capítulo 1 y capítulo 2. Y Herodes era un representante del imperio romano. Él le dijo a Herodes, mata a los niños o no te demores. Nota. Entonces, nota cómo se está moviendo Apocalipsis 12. Lleva la misma secuencia que Apocalipsis 13. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el dragón con las 10 cabezas, que fue la época en que nació Cristo Jesús. Ahora, se nos dice que es un dragón de qué color? Rojo. ¿Y qué representa el color rojo en la Biblia? Sí, en algunos lugares representa sangre, hermano, pero no en todos los textos. Los símbolos en la profecía son flexibles y depende del contexto para poder interpretarlos. Noten Isaías el capítulo 1 y el versículo 18. Isaías el capítulo 1 y el versículo 18. ¿Qué representa ese color rojo en la Biblia? Isaías 1 y el versículo 18. Dice la palabra de Dios. Venid entonces y razonemos, dice Jehová. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Ahora noten, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué representa el color rojo en la Biblia? El pecado. Es decir, que este imperio que se está levantando es un imperio supremamente pecaminoso. ¿Y qué es pecado según la palabra de Dios? Transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Nos aclara que el pecado es transgresión de la ley. Es decir, que este imperio o este poder está en contra de la santa ley de Dios. Ahora yo pregunto, ¿será que Dios al final de la historia tiene que levantar un pueblo que guarde los mandamientos de Dios? Eso tiene que ser. Pues vamos a Apocalipsis el capítulo 2. Versículo 5 otra vez. Y ella dio a luz un hijo varón, que había de regir a todas las naciones con vara de hierro. Ahora note. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Yo pregunto, ¿en qué imperio Cristo Jesús ascendió al cielo? En el imperio romano. Es decir, que todavía estamos en Roma. Hechos 1:10 nos dice que Cristo Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y empezó a ser sumo sacerdote y interceder por nosotros los pecadores que necesitamos de su gracia. Entonces nota la secuencia: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Pero ahora nota el versículo 6. Y la mujer, que es la iglesia, huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten durante 1260 días. Yo pregunto, ya hemos visto este periodo antes, ese periodo de tiempo. ¿Quién fue que gobernó 1260 años el mundo? Roma papal, que es representada por la bestia o el cuerno pequeño. Y si queda alguna duda, note el versículo 13. Cuando el dragón vio que él había sido arrojado a la tierra, ¿qué hizo con la mujer? Persiguió a la mujer, persiguió a la iglesia que había dado a luz al varón. Pero a la mujer le fueron dadas 2 alas de una gran águila, para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a un lugar
donde es sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Otra vez vuelve y juega el mismo periodo de tiempo, que son 1260 años. ¿Qué hizo el dragón? ¿Qué hizo este cuerno pequeño con la mujer durante 1270 años? La persiguió. Desde el año 538 a 1798. Nota cómo nos hemos movido. Nos movimos de la iglesia del Antiguo Testamento, desde el Imperio Romano hacia abajo, y ahora estamos hablando de la iglesia del Nuevo Testamento. Y dice que esta iglesia tiene que ser perseguida por 1260 años. Y el versículo 14 nos explica un poco más qué pasó durante esos 1260 años. Versículo 14. Entonces la serpiente echó de su boca tras la mujer, tras la iglesia, agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Ahora, ¿qué representan las aguas en la Biblia? Muchedumbres. ¿Qué está usando Satanás para ahogar a la mujer? Para perseguirla. Está usando a sus muchedumbres. Y el único objetivo que tiene Satanás contra la mujer es aniquilarla, ahogarla. El Satanás quiere destruir la iglesia de Dios. Y esto durante un periodo de 1260 años. Ahora, esto proféticamente e históricamente se cumplió. El papado perseguía y mataba y acribillaba de la peor manera a aquellas personas que no se aferraban a sus dogmas, a sus enseñanzas. Encontramos esa terrible persecución contra los valdenses. Los perseguían y los mataban únicamente porque poseían ejemplares de la Sagrada Escritura y porque guardaban todos los mandamientos de Dios. Y porque no se aferraban a los dogmas de la Iglesia Católica. Los valdenses, los albigenses, los protestantes, los husitas. ¿Alguien recuerda la matanza de San Bartolomé? ¿Ha escuchado algo sobre eso? En una sola noche, en el siglo XVII, Francia, 3.000 protestantes, hugonotes, 3.000 protestantes murieron de la peor manera. A medianoche sonó las campanillas de la iglesia y era la señal para que todos los católicos, toda la orden católica, que era fanática a este movimiento religioso, era la orden para que este movimiento asesinara y acribillara a aquellos hijos de Dios que no se aferraban a los dogmas católicos. Y se cree que durante 5 meses, o se estima que más o menos murieron 70.000 personas. 70.000 personas que su único delito fue no aceptar las creencias de una iglesia en particular. La Santa Inquisición. Se cree y se estima que la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, es culpable de por lo menos 70 millones de muertes. 70 millones, hermanos. 70 millones de muertes. Aquí en América hubo Inquisición también. Muchos indios fueron asesinados sencillamente porque no se aferraban a los dogmas católicos. La Inquisición es la culpable de inventarse los peores métodos de tortura que alguna vez se hayan visto. Se inventaron el potro. El pináculo también. El pináculo era una pequeña pirámide cuya punta era muy afilada. Y por medio de poleas iban subiendo y subiendo a la víctima, la subían desnuda y poco a poco iban sentando en la punta de este pináculo y su propio peso hacía que esta persona se desgarrara por dentro. Es decir, que eran inventores de las torturas más crueles. Y me podía pasar toda la noche describiendo torturas. Los quemaban, les estallaban pólvora en la boca, los metían en hornos para que se consumieran. Eso fue algo tremendo y algo terrible, que no lo dice el hermano Andrés. Históricamente usted lo puede investigar para que confirme de que lo que le estoy hablando esta noche fue así. Hermanos, eso fue algo impresionante. Ahora, permítanme, hermanos, voy a leer una pequeña cita donde nos relata la muerte de un líder hugonote, para que ustedes noten la manera tan cruel en que esta gente, este movimiento, mataba a los hijos de Dios. En el siglo XVII, los católicos matan a Gaspar de Coligny, un líder protestante. Después de asesinarlo,
la horda católica mutiló su cuerpo, cortándole la cabeza, sus manos y genitales. Después lo tiraron al río y después, argumentando que no era digno de ser comido por los peces, es sacado del agua y arrastrando lo que quedaba lo llevaron a Mount Falcon para hacer carne de carroña, gusanos y cuervos. Esto hacía la Iglesia Católica durante 1260 años, y no solamente con Gaspar de Coligny, sino con muchas otras personas que no aceptaban los dogmas católicos. Y todo esto durante 1260 años. Pero la Biblia nos dice que después de los 1260 años se levantó un poder de la tierra. Y ahora note lo que dice el versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer. La tierra abrió su boca y sorbió el río que el dragón había arrojado de su boca. Ahora, ¿qué representaba la tierra en Apocalipsis 13? El territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué hizo los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Le proveyó qué cosa? Refugio. Ayudó a la mujer. E históricamente eso se cumplió. Cuando los hijos de Dios estaban siendo cruelmente perseguidos allá en Europa Occidental, escucharon por allá a las lejanías una tierra que les prometía libertad civil y libertad religiosa. Les prometía que podían adorar a Dios conforme al dictamen de su conciencia. E inmediatamente estas personas tomaron barcos y se fueron a los Estados Unidos para fundar colonias donde les permitían adorar a Dios conforme a su manera de pensar, conforme a sus convicciones religiosas. La tierra proveyó refugio a los hijos de Dios que estaban siendo cruelmente perseguidos allá en Europa Occidental. Se le conoce como los inmigrantes o los peregrinos. Por eso dice en Apocalipsis 13 que al principio esta bestia, este poder, iba a ser un poder cristiano. Ahora, Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 17. Aquí ya hemos declarado y hemos enseñado dos características de la iglesia remanente de Dios. La primera característica de la iglesia remanente de Dios es que tiene que levantarse después de los 1260 años. Tiene que levantarse después del año 1798. Es la primera característica de la iglesia remanente de Dios. Y se nos dice que tiene que levantarse ¿en qué país? En la tierra. Tiene que levantarse en los estados de Norteamérica. Dos características. Pero ahora el apóstol Juan nos va a dar otras dos características, donde nos va a definir explícitamente quién es este pueblo. Apocalipsis 12 y el versículo 17. Entonces el dragón, que es Satanás, se airó contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a combatir al resto. En realidad la palabra griega es noipos, que quiere decir remanente. Se fue a combatir al remanente de sus hijos, los cuales guardan los mandamientos de los judíos. Guardan todos los mandamientos de Dios. La tercera característica de esta iglesia remanente es que guardan todos los mandamientos de la palabra de Dios, incluido el cuarto mandamiento, que dice que debemos descansar en el día sábado, y así reconoceremos que Jehová es nuestro Creador. Y Santiago 2:10 me dice que si yo quebranto uno solo, quebranto toda la ley. Es decir, que esta iglesia remanente iba a enseñar que se deben guardar todos los mandamientos de la santa ley de Dios. Así que lo invito a que usted busque una iglesia que se levantó después de 1798 en los Estados Unidos de Norteamérica y que enseña que se deben guardar todos los mandamientos de Dios. ¿Cuántas iglesias tienen esas características? Dos iglesias. Y usted abre los ojos, pero son dos iglesias. La primera iglesia adventista del séptimo día, pero hay otra iglesia que se llama la Iglesia de Dios del séptimo día. La Iglesia de Dios del séptimo día también se levantó después de 1798 en los Estados Unidos de Norteamérica y también enseña que se deben guardar todos los mandamientos de Dios. De hecho, ambas iglesias provienen de un mismo movimiento, el movimiento milerita. El pastor que fundó esta iglesia se llamaba Gilbert Kramer. Gilbert Kramer era un evangelista adventista. Él iba a ser ordenado como ministro. Iba a ser pastor.
Pero el hombre tenía un pequeño problema. Y es que el hombre era adicto al tabaco. Y la asociación miles de veces le repitió que tenía que dejar el tabaco para que pudiera ser ministro. Y el hombre dijo, no, yo porque tengo que dejar el tabaco. ¿Dónde dice la Biblia que yo tengo que dejar el tabaco? Así que lo que hizo fue separarse de la iglesia y fundó su iglesia aparte, que se le conoce como la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Pero lo interesante es que ya no le podemos llamar iglesia. Tenemos que llamarle las iglesias de Dios del Séptimo Día, porque esta denominación se desbarató en 1000 pedazos. En la década de los 90 esta denominación se fragmentó. Y cada persona, cada ministro fundó su propia iglesia y empezó a enseñar lo que quería. Así que ya no podemos llamarla la iglesia de Dios del Séptimo Día, sino que las iglesias de Dios del Séptimo Día. Además, ellos rechazaron el ministerio de Elena G. de White como profeta de Dios y cometieron un pecado imperdonable. Porque la siguiente característica del pueblo de Dios es que iban a tener en su medio el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y Apocalipsis 19:10 nos dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, el don profético inspirado por el Espíritu Santo. 4 características de la iglesia verdadera de Dios. Tiene que levantarse después de 1798, después de los 1260 días. Tiene que levantarse en el país, en la nación de los Estados Unidos de Norteamérica. Tiene que enseñar que se deben guardar todos los mandamientos de la santa ley de Dios, incluido el 4º mandamiento. Y tienen en su medio el don profético. Ahora sí yo pregunto, ¿cuántas iglesias en el planeta entero tienen estas 4 características? Solamente una sola iglesia, hermanos, tienen estas 4 características. Y se llama el pueblo adventista del Séptimo Día. Amén. No hay más, hermanos. No hay otra iglesia que cumpla con las 4 características bíblicas. Y no lo digo con orgullo, ni porque yo pertenezca a esa iglesia. Lo digo porque alguna vez yo no fui de esa iglesia. Y porque me he encontrado un mensaje más bíblico, más maravilloso que el que enseña a este pueblo especial. Esta, hermanos, esta es la iglesia de Dios. No hay otra. Dios levantó esta iglesia al final del tiempo únicamente con el propósito de preparar al mundo para el tiempo de angustia, para la cierre de la puerta de la gracia y para la segunda venida de Cristo Jesús. Usted y yo no tenemos otra misión, hermanos. Nuestra única misión consiste en predicar a Cristo Jesús, a predicar que estamos viviendo en el tiempo del fin y que Cristo Jesús muy pronto viene por nosotros. Nuestra única misión consiste en predicar el mensaje de los 3 ángeles. Ahí está todo el mensaje adventista. Todo lo que el mundo hoy en día necesita conocer se encuentra en el mensaje de los 3 ángeles. Y este pueblo, hermanos, fue el que levantó Dios para que este mensaje pudiera llevarse a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Usted no está aquí sentado por casualidad. Dios lo escogió a usted y a usted para que predicase este mensaje y lo llevara a cada nación, tribu, lengua y pueblo. No es casualidad que usted hoy en día esté sentado escuchando este sermón. Dios necesita que usted le busque de todo corazón. Pueden entablar esa íntima relación para que ese mensaje pueda llevarse a cada nación, tribu, lengua y también los pueblos. Ahora muchos dirán, bueno, hermano, si esta es la iglesia de Dios, ¿por qué dentro de la iglesia existe tanto chisme, existe tanta maldad si esta es la iglesia de Dios? ¿Por qué no solamente allá arriba, sino aquí abajo se ve la corrupción y se ve el pecado por doquier? Bueno, hermanos, lastimosamente toda reunión social va gente buena y gente mala. El Señor Jesucristo compara su iglesia con una red. Y la red coge pescados buenos y también coge el malo. Pero nosotros somos simplemente peces. Y no hemos sido llamados a seleccionar qué pez es bueno y qué pez es malo. Dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. Hay vírgenes puras y vírgenes fatuas. Y nosotros no hemos sido llamados para separar, porque esa obra la hace Cristo Jesús. Lo que el Señor en este momento desea es que usted comprenda y entienda que la palabra de Dios es proféticamente segura. Que hace 2000 años Juan profetizó de que usted iba a ser adventista del séptimo día. Juan pudo contemplar ese pueblo especial que iba a predicar este mensaje especial y que iba a llevarse este mensaje a cada nación, tribu, lengua y pueblo.
Si usted está aquí, hermano, no es porque usted decidió ser adventista del séptimo día. Es porque Dios lo escogió a usted para que fuera adventista y para que diese testimonio de Cristo Jesús. Es lo único que el Señor desea. Así que es hora, hermanos, de despabilarnos, de despertarnos de ese sueño, de ese letargo espiritual, e ir a predicar este mensaje, convidar a hacer lo que sea, pero es necesario y es menester traer almas a los pies de Cristo. Amén. Esa es nuestra misión, hermanos. Llegar a tener el carácter de Cristo Jesús e informar a las demás personas que el mensaje de salvación está aquí presente y que es hora de que la gente tome una decisión: si aceptar a Cristo Jesús por la fe o sencillamente rechazar y perderse con este mundo cruel. Y déjeme decirle que nadie se va a perder por pecador, porque en el cielo va a estar lleno de pecadores. La gente se va a perder sencillamente porque no quiso aceptar a Cristo Jesús. Pero si no aceptan a Cristo Jesús, muchas veces es porque no tienen nadie quien les predique. Así que es menester, hermanos, de que salgamos a predicar, de que vivamos este mensaje maravilloso, que se den de cuenta que no es simplemente una teoría, que es un mensaje práctico, que debemos vivir, que tenemos que, con la ayuda de Dios, tenemos que vivirlo al 100% con la ayuda de Dios. Tenemos que volver a restablecer nuestra comunión con el Señor, para que esta semana pueda tener un impacto tremendo en este pueblo, hermanos. Si no hay consagración, no hay nada, hermanos. Si no hay consagración, no vale de nada hacer campañas, no vale de nada fundar una iglesia si no hay consagración. Dios anhela y desea que cada uno de nosotros volvamos a Él. Dios quiere que usted y yo volvamos a tener una comunión con Dios. No perdamos más el tiempo, hermanos. Cristo Jesús está a las puertas. Y Él quiere que usted vuelva a tener esa íntima comunión con Dios que alguna vez tuvo. Y Él quiere que usted pueda ser salvo y que ayude a salvar a muchas personas también. Amén. ¿Usted quiere ayudar a salvar a las demás personas? Amén. ¿Quiere que las demás personas conozcan este maravilloso mensaje?